amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros esta entrega especial de cada tarde. Las noticias del día, Super TV 55, el canal de todos y de todas, y por las redes sociales. Hoy es jueves, ya se va la semana, jueves 14 de julio, un día estampado en la historia universal, si se quiere. Y aquí, hace 20 años que ocurrió un hecho importante, un día como hoy. Pero 14 de julio, el día de el asalto a la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa. Un acontecimiento del siglo XVIII que estremeció el mundo y que dejó huellas, que todavía la humanidad la siente. Dejó impacto extraordinario en cambios en el plano político, ideológico, institucional, cultural, que influyó en el mundo, sobre todo en Europa y América. Quizá en otro continente no influyó mucho, como Asia y África, por una serie de factores de esos continentes, pero en Europa sí, por el rol que jugó ese cambio político, económico y social en Europa, y el rol que juega Francia. Francia no es cualquier país de Europa. Francia no es un paísito pequeño, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Austria, es Francia. Y en América, porque en ese momento todas las repúblicas, todos los países que hoy existen en América eran colonias de países europeos, excepto Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco era el tamaño que tiene hoy, era mucho más pequeño. Y una gran parte de esos estados que forman Estados Unidos no pertenecían a Estados Unidos, pertenecían a países europeos, eran colonias. Muchos de esos territorios eran de México, y México era una colonia de España en 1789. La Florida era de España en ese tiempo, Luisiana era de Francia, y así. Entonces, por tanto, al ser de Europa y influir en Europa, también incidió mucho en América. A partir de ahí los pueblos americanos comenzaron a rebelarse, esos vientos liberales fluyeron para América, y eso influyó en las luchas independentistas que comenzaron ya a principios del siglo XIX en América. Y en el país hace 20 años que murió Joaquín Balaguer, un día como hoy, uno de los políticos de más incidencia en la vida política de este país, de más incidencia en la segunda mitad del siglo XX, y especialmente después del ajusticiamiento de Trujillo. Fue el político que más tiempo gobernó, y con mucha influencia e incidencia aún en los tiempos que no era presidente, que no gobernaba, como líder opositor. Siempre tuvo una gran influencia en el pueblo dominicano y en la vida política de este país. Como fue Joaquín Balaguer, político para mí fundamentalmente negativo, pero nada es 100% negativo, ni nada es 100% positivo. Pero mi valoración es fundamentalmente negativa, sin que ello quiera decir que en su gobierno no hicieran cosas positivas. No se puede negar eso. Sería una mezquindad, sería una actitud de fanatismo, que ese no es mi estilo, decir que todo lo que hizo ese gobierno fue malo. Hubo cosas positivas en los 12 años y en los 10 años, pero en la evaluación general, negativo. Quizá es el gobernante que más obras materiales ha hecho en este país, y obras que de una u otra forma han ayudado a avanzar el país, sin dudas. Pero el gobernante autócrata, que no creía en la democracia, que no creía en las instituciones, que creía que al poder se llegaba y había que perpetuarse, que del poder, igual que su amo y su jefe, el Trujillo, el poder se llega
y se sale para el cementerio, y si hay que hacer las barbaridades y la diablura y lo más inmoral y lo más inhumano y lo más cruel que haya que hacer, se hace, porque el fin justifica los medios. Con ese criterio, Balaguer pensaba y gobernaba conservador. La ley, la Constitución era un pedazo de papel para que primara la voluntad del individuo, atrofiaba el desarrollo institucional, atrofiaba el desarrollo de la democracia, no le gustaba invertir en el desarrollo humano, en la gente, sino en obras que quedaran, obras materiales. Por eso en su gobierno se construían muchos planteles, muchas escuelas, pero al profesor, la profesora le pagaban 2 pesos y no se preocupaban por su formación, la calidad académica, la preparación intelectual del maestro, la maestra. Por eso hoy en el país, este es uno de los países en el mundo de una educación de más mala calidad, en gran medida por eso, aquellos polvos trajeron estos lodos. Y los profesores, si protestaban por mejores condiciones de vida, lo que le podían responder era tiro. Y así la administración pública era un desastre, la corrupción, la ineficiencia, la falta de modernidad, de tecnología, nada. Entonces, las elecciones no eran elecciones, eran, como decía Juan Bosch, mataderos electorales. Entonces, un político que dio mucho atraso institucional, dio mucho atraso educativo, dio mucho atraso en los valores democráticos a la República Dominicana, aún con muchas cosas positivas en el orden material. Eso es lo que uno a simple, es decir, brevemente puede hacer una evaluación, porque de Balaguer hay muchas cosas que decir y uno cogería el programa entero por una síntesis. Hoy aparece una entrevista con quien fue su secretaria por mucho tiempo, quien estuvo con él siempre hasta el último momento de su vida, hasta en su lecho de muerte, y habla de cosas muy interesantes, que siempre se siguen con mucho interés por el peso de la figura política y la figura histórica de Balaguer, además por su vida enigmática. Su vida familiar particular de Balaguer era muy enigmática, muy en la sombra, muy reservada, lo cual, eso no se le puede criticar. Usted tiene derecho a ser así, usted tiene derecho a tener ese criterio de su vida familiar, su vida particular, ser reservado. Eso ya a Balaguer no se lo critica, eso es un derecho que él tenía. La vida familiar, la vida privada, es algo privado, muy particular, muy personal. Sí, Balaguer tuvo muchos hijos, pero nunca declaró ninguno. Y nadie podía decir públicamente que era hijo de Balaguer, ni lo decía, mientras él estaba vivo. Ya eso se podría criticar, pero también hay que respetarlo. Entonces, como era una gente así, lo único que se sabía de su vida familiar, y se hablaba, y era algo a favor de él, y aún los acérrimos opositores a él, teníamos que admitir lo que Balaguer fue un hombre muy amoroso con su familia. Quiso locamente a su madre, quiso locamente a su padre, quiso locamente a sus hermanas, especialmente a Emma. Eso es una realidad de Balaguer. Bueno, pasando a otros temas, hay muchas comunidades en la zona del Ingenio, Cienfuegos, y esa parte por ahí, que están reclamando a las autoridades que arreglen, reparen, acondicionen muchas carreteritas y calles colaterales, que no son grandes, y son esas que empalman, desembocan, y algunas entiendo que podrían ser construidas nuevas, donde no hay. Pero fundamentalmente hay que están, por condiciones muy difíciles, que empalman con la ampliación, la prolongación
de la avenida de Circunvalación Norte. Como se sabe, el gobierno creo que ya está muy avanzada, prolongado la Circunvalación Norte, porque termina ahí, en la avenida, bueno, la que se llama también Joaquín Balaguer, sé que Villa González, ahí es que llega. Entonces la han prolongado hasta venir, y eso está muy bien, por aquí cerca de, a salir por Cienfuegos, a empalmar con la avenida o la calle Tamboril, creo que así que se llama, que es la que está por Monterrico, que va a Cienfuegos. Una obra importante, esa ampliación de la Circunvalación Norte. Pero entonces, ahí en el Ingenio y esa zona por allá, hay muchas carreteritas pequeñas que están en malas condiciones que deben arreglarlas para que empalmen. Eso facilita el tránsito, porque usted vive cerca, una comunidad cerca de la avenida, pero se le hace difícil llegar. Entonces tiene que irse por otro lado, se hace más lejos, porque no está bien, es intransitable, o si hay que construir algunas, se construyan. Entonces la gente le está reclamando y entendemos que Obras Públicas, que tiene un amplio programa de inversión en Santiago, y el gobierno de Abinader, que tiene un amplio programa de inversiones, ya que hizo esa obra importante de empalmar la Circunvalación Norte con Cienfuegos y la avenida Tamboril, podría hacer esas inversiones que no son tan altas para arreglar esas carreteritas, esa carretera, que no son grandes, no son largas, no son de gran tamaño, de esas comunidades urbanas y algunas no urbanas, suburbanas, o si se quiere, en algunos casos rurales. Y así se aprovecha mejor el flujo de esa nueva vía. Así que es un reclamo atendible, diría yo, por parte de las autoridades competentes. Bueno, ay Dios, Jan Alain, todo le salen cosas nuevas. Hoy dice Participación Ciudadana, que le había reclamado a Danilo, le había pedido que quitara ese procurador, por lo que se intuía, se veía, nunca se ve todo, hay que estar abajo y que estar adentro, son cosas, pero ya se podía captar la barbaridad de que estaba haciendo ese sujeto. Y se lo había pedido a Danilo y no hizo caso. Y no hizo caso. ¿Qué caso iba a hacer? ¿Qué caso iba a hacer? No hizo ningún caso. Que quitar ese sujeto de ahí. Y no lo quitó y lo dejó ahí. Entonces, no es Danilo en cierta forma, o sin decir cierta forma, por lo menos cómplice, o eran socios, cómplices de la barbaridad que se hicieron en la Procuraduría General de la República. Hay que partir de ese criterio. Cuando una institución de la sociedad civil de prestigio reconoce y advierte que ya antes, cuando él estaba en el puesto, se veían claramente las barbaridades y le había exigido que lo quitara. No lo quitó. Mírelo ahí. Mire la situación. Cada día salen cosas más espantosas. Creo que fue ayer que salió una página en el matutino El Día. Una página entera que es como un mapa numerado, con rayas, con figuras, con apartados, y la foto de él narrando las cosas, narrando las barbaridades, narrando las andanzas. Este capítulo de esto hizo esto, este capítulo de esto hizo esto, este capítulo aquí hizo esto. Ahí parece que todo lo que se hacía tenía que dejar una gran tajada. Parece ser que si había que ir al súper a comprar el café y el papel de baño que se brinda en toda oficina pública, como es normal, parece que ahí había que adulterar para cogerse unos pesos. De cositas así. Estamos hablando de algo que se lleva un presupuesto de 2 pesos. Y eso no es una gran contrata. Eso no son suministros de gran envergadura. Bueno, si dijera, hay que hacer un cambio en el sistema informático de computadora.
Ahí sí hay que invertir en una decisión como esa millones y millones de pesos. Bueno, hay una tajada grande. Pero ahí hasta lo más mínimo que se compraba había que hacer una mafia. La comida que se compraba para llevar a los reos en las cárceles, ahí había un fraude. Y se compraban 3.000 quintales de arroz, probablemente se pagaran los 3.000 quintales, pero nada más llegaban 2.000. El dinero de los otros 1.000 quintales se iba por otro lado. Y así era todo. Y las edificaciones, todo, todo, todo. Entonces ilustra bien ese mapa, esa gráfica de el matutino El Día. Creo que fue del día de ayer. Es decir, todos los días algo nuevo. Y vamos a tener que acostumbrarnos a algo nuevo, algo nuevo. Inclusive, ni se habla de los otros expedientes, porque hay muchísimos expedientes, otros, y ni se habla de esos otros. Nada más se habla de ese. Dios mío, qué barbaridad. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Sobre todo en este mes de julio es muy dedicado a la política, a impulsar los proyectos, los programas y el estímulo, la concientización para la donación de sangre. Una labor altruista, noble, que debe en este país incentivarse, debe promoverse por todos los mecanismos posibles. Aquí hay que ir creando una cultura más masiva de la donación de sangre. Entonces, aquí hay muchísima gente que, porque no se examinan, no van a médicos, que tienen más sangre de lo normal. Y ya eso es una dificultad inclusive de salud. Que donar sangre inclusive le es un beneficio de salud. Y otras que necesariamente no tienen más sangre necesaria, pero que la pueden donar. La pueden donar. Que eso ni le hará bien, ni le hará mal. Tienen los mecanismos de recuperarla fácil. Pero aquí falta mucho en crear esa cultura, esa conciencia. En la capital se ha trabajado mucho, hay fundaciones que hacen esa labor de concientizar, de promover, de facilitar, porque a veces también hay gente que está dispuesta a donar sangre, no haya dónde, con quién. Y aquí hay que incentivar eso. Veo que en la capital esas fundaciones que hay, esos programas que ayudan y le facilitan al que quiere hacerlo y motivan, han encontrado la ayuda de un programa especial que tiene para eso el Banco BHD, que a través de sus programas de responsabilidad social corporativa está promoviendo y ayudando y facilitando para la donación de sangre. En Cuba, por ejemplo, hay un día para eso. No es que solamente se hace ese día, pero hay un día especial para eso. Y los cubanos asisten masivamente ese día. No obligado. Si eso es un régimen de dictadura, es una dictadura y tiene que ir obligado. No, señor, no es obligado. Además, donar sangre. Hay muchísima gente que quisiera donar sangre y no puede. No puede. Y no debe. También eso es un proceso. No, vengan, que yo estoy aquí, sáquenme. No es así. Entonces, eso es voluntario, eso es por conciencia. Ahora es un pueblo más educado, de más nivel de conciencia, más disciplinado, y por eso allá hacen un día, hace muchos años, especial para eso. Aquí usted ya es desesperado, una pinta de sangre, de urgente en tal clínica, en tal hospital, porque no aparece. Y aquí debemos ir creando esa conciencia para que haya una donación de sangre más amplia, más masiva. Bueno, el presidente Abinader va mañana para Constanza. Como siempre, Abinader tiene una agenda muy apretada, muy apretada. Inicia ahora obra, no sé si tendrá alguna, creo que sí, creo que va a inaugurar unos acueductos en Tireo y en Río, pero fundamentalmente a iniciar obras. Y también tiene planificado un encuentro, y qué bueno, con los desalojados de Valle Nuevo, un sitio especial, estratégico para este país, que en los últimos años ha habido un proceso correcto, pero que no deja de ser muchas veces traumático, porque es sacar gente de su hábitat, sacar gente de donde han vivido, donde se han ganado la vida. Es decir, y es correcto lo que han hecho, sacarlo. Pero también esa gente hay que darle la mano, no es, váyanse, bajan por ese camino, no. La gente también, sobre todo la gente pobre, porque ahí había mucha gente que tenía cultivo como empresa, para ganar mucho dinero, y otros cabañas, riquísimos, y eso es otra cosa. Pero había también mucha gente que vivía de eso. Entonces hay que garantizarle que condiciones en otro lugar que vivan igual o mejor.
Ahí hizo un buen trabajo como medio ambiente la gestión de Francisco Domínguez Brito, hay que reconocerlo, y también hizo un buen trabajo la gestión de Orlando Jorge Mera. Esa gestión de Tevez es un desastre, es una barbaridad. El tal Tevez, que no era más que un muchacho demandado de José Ramón Peralta, que era disque ministro, Esteve, pero no era ministro nada, eso era ahí para los negocios de José Ramón Peralta y él, en el medio ambiente. Y de hecho José Ramón Peralta es de Constanza. Entonces el presidente va a tener un encuentro con esa familia, esa persona, y ojalá que sí, y que de ahí salgan soluciones. Y como siempre, donde él va, hace un encuentro masivo con jóvenes, le llaman jóvenes emprendedores, líderes comunitarios, esas cosas. Mañana en Constanza. Bueno, Biden anda por el Medio Oriente, como siempre, donde primero llegan y ahí apoyando a su delfín, a su aliado, pese a lo que es un régimen paria, criminal, genocida, Israel. Y también reunirse con el presidente de Palestina, la Palestina que ellos ayudan a oprimir. Ahora, el pueblo palestino está con razón, está rebelado, con razón, en protesta. De ahí va para Arabia Saudita y allá está amenazando que no jueguen con candela, que no jueguen con candela, amenazando a Irán. Irán es una potencia militar, que no estén jugando con candela. Un tiro en Irán, y lo primero que Irán va a hacer es cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasa el 40% del petróleo que va a Occidente. Un cierre del estrecho de Hormuz puede tirar el petróleo a $300 el barril. Y ahí sí es verdad que tendremos que coger la loma todos. Ahí sí es verdad. Porque alrededor de $100 y no soportamos en este país. Fíjese usted. O sea, Biden, que se esté tranquilo, esté amenazando, no esté jugando con candela, que el que juega con candela se quema. Allá en el Medio Oriente, donde él anda, no sé a qué. Bueno, se ha hablado, yo creo que el mismo presidente Abinader habló, y hoy un líder de decisiones empresariales también habló sobre eso, de las dificultades que se le van presentando a las personas para conseguir empleos en este país después de los 35 años. Oye, eso es inconcebible. Una persona de 35 años es un muchacho, una muchacha, 35 años. 35 años era ya, no era viejo, no, nunca ha sido, pero ya era un joven maduro hace 40, 35 años, y más en los campos. Ya a los 35 años se le veían los golpes en el cuerpo, ya a veces hasta se le deterioraba la dentadura. No era un viejo, pero ya se le veía por la vida difícil, la vida dura, sobre todo en la gente pobre del campo. Ya a 35 años era un joven maduro, ya no, ya a 35 años es un muchacho, una muchacha. Y ya ahí comienzan a tener dificultades para conseguir un empleo, un trabajo en este país. Oiga, una gente de 40 o 45 años, a este nivel de vida que hemos llegado, es una gente joven, con toda la energía física y mental. Entonces, ¿cómo que? Y si ya a los 35 comienzan a tener alguna dificultad, ¿qué será a los 45? ¿Qué será a los 45? Ya no le quieren dar un empleo a una gente de 45 años. Salvo algunas excepciones, algún tipo de trabajo. Porque un médico especialista a los 50 años, cualquier clínica le da empleo, o cualquier hospital, porque una gente quiere tratarse con un médico que tenga más de 50 años que con un joven médico de 27 y 28 años. Por eso digo, hay excepciones, qué tipo de trabajo. Tienen más confianza en ese médico, sea hombre o mujer,
que tenga 20 o más años de experiencia en la medicina a uno que esté recién graduado. Confían más en ese. Y le dan un empleo más fácil. Pero esos son quizás médicos especialistas. Y algunas que otros oficios, algunas que otras profesiones. Pero en sentido general, ya gente joven no le quieren dar empleo. ¿Y hacia dónde que vamos? ¿Qué es esto? Oye, ¿a dónde va un país así? Que la gente ya cuando tiene más experiencia, cuando todavía tiene todas sus facultades físicas y mentales, que la tiene un hombre y una mujer a los 50 y más años, y que será 40 y tanto, y 30 y tanto, ya le quieran cerrar la puerta. Eso es por lo seguro, eso es por lo aquello, porque este es un... Bueno, el capitalismo es, ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, el capitalismo salvaje, el capitalismo neoliberal, que el capitalismo tiene un rostro monstruoso, inhumano. Eso ya buscando que lo seguro, que si yo qué, que si lo metemos en el seguro ya va a tener un poco más de achaques y si yo qué. Y el cálculo frío de la ganancia, como decía Carlos Marx. Así no puede ser. Los sectores líderes empresariales lo admiten, que ya se da, que comienzan a haber dificultades. Pero bueno, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde que va este mundo? ¿Hacia dónde que va este país? Con una situaciones como esa. Oh. Señor director, vamos nuevamente a unos mensajes comerciales. Adelante.
Bueno, continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde. Gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes. Siguen los reclamos de instituciones de la salud, porque no se ha dicho claramente, sino que se ven algunas señales de humo, de la posibilidad de que se privatice el Hospital Padre Villini en la capital, un hospital histórico, emblemático, de los más antiguos de la capital. Entonces, no está de más la advertencia, porque ciertamente no ha habido ningún anuncio oficial de que eso se va a hacer, pero estamos en una tendencia de que aquí le gusta mucho privatizar. Este gobierno está muy vinculado al sector privado y le gusta mucho privatizar, y parece que han habido algunas señales que en Santiago quizá no se han captado, pero desde allá vienen esas voces, y nosotros desde aquí decimos, no, los hospitales no se pueden privatizar. Al contrario, hay que hacer más hospitales públicos y fortalecer y mejorar lo que hay. El negocio de la medicina privada anda por ahí, que construya sus edificios. Y en Santiago es el ejemplo de que ese es el mejor negocio que hay. Inclusive cuando la pandemia, ahí fue que ganaron dinero. Cuando todo el mundo andábamos salto la pulga, ese negocio fue el que mejor le fue, porque la salud. Entonces, lo público no se puede privatizar, y menos la salud. En otro aspecto, perdón, el Papa Francisco advierte a las congregaciones religiosas que denuncien a los sacerdotes y la gente del clero que cometen abusos sexuales. Y eso está bien, porque indudablemente que se puede decir que siglos, en muchas partes del mundo, amparado en el respeto, en una devoción casi mística, que una gran parte de la población le tenía, y en algunos aspectos le tienen a ese sacerdote, que lo veían en muchos casos como casi un santo, le tenían mucha confianza, y le soltaban niños y niñas. Por eso es el mejor orgullo para muchas familias, que mi niño ande con un sacerdote, que es el mejor ejemplo. Y claro, y la mayoría de esos sacerdotes, gente buena, gente correcta, que le enseñaba buena palabra, pero aparecían algunos, lobos disfrazados de ovejas, que se aprovechaban de esa confianza, y sus trastornos, sus retorcimientos, lo que hacían era abusar de menores. Y digo esto, trastorno y resentimiento, porque si una gente, un hombre, sacerdote o cualquier hombre es homosexual, yo no le digo eso, ni trastorno ni retorcimiento, no le digo eso. Pero si lo hace con adultos y a plena conciencia, de mutuo consentimiento, no estoy de acuerdo con eso, no estaría de acuerdo, pero yo respeto eso y no tengo por qué decir términos peyorativos y hasta cierto punto denigrantes. Yo no lo digo, o sea, respeto eso. Pero el que hace eso con niños y se aprovecha del niño para hacer eso, son bandidos. Eso es un rastrero, que tenga sotana, lo que tenga. Eso sí, yo digo que lo haga con niños y que se aproveche de la inocencia. Entonces el Papa es bueno que incitan en eso, porque es que se aprovecharon de eso por, diría yo, siglos y décadas en muchas partes del mundo para cometer barbaridades. Eso, como se ha denunciado en los últimos años, como han pagado la consecuencia, eso ha disminuido. Y ya los padres tienen un poco más de cuidado, los padres de familia y las madres. Eso ha disminuido mucho, pero todavía el peligro existe. No que usted vea a cada sacerdote como un potencial pederasta, pero tener su cuidado. Y en gran parte pasó porque hubo miedo, complicidad, y gente dentro de la iglesia sabía eso y no decía nada. Y a veces lo sabían y lo trasladaban. Mandar el problema para otro lado. Y
hubo mucha permisividad de obispos. Entonces, ese llamado del Papa a las congregaciones, a las órdenes religiosas que denuncian los abusos sexuales, eso está muy bien, eso está correcto. Bueno, y ya que estamos con el Papa, vámonos que está en Italia, que ahí mismo el Vaticano está dentro de Roma. Se va el primer ministro italiano, se va. Oiga, es una debacle de primer ministro y jefe de gobierno y cosas de renunciando en Europa. No aguantan la crisis, fundamentalmente por lo de Ucrania, que se dejaron manipular a Estados Unidos y se los está llevando el mismo demonio. Ahí está el dólar a la par con el euro, que nunca había estado, que yo sepa, de que el euro existe. Y con tendencia quizás de irse arriba el dólar al euro, de la debilidad de la moneda europea. Se fue de Estonia, se fue de Inglaterra y otros primeros ministros han tenido que coger la de Villadiego y ya se va el de Italia también. Si hubiesen trabajado para evitar esa guerra en Ucrania, otra fuera la situación. Había que decirle a Rusia, no nos interesa que Ucrania vaya a la OTAN. Y si alguien lo propone, porque ahí tiene que ser por consenso. Hubiese dicho Francia, hubiese dicho Italia, hubiese dicho aquel país, si alguien lo propone o si Ucrania solicita la membresía, nuestro país se opondrá. Y eso se hubiese evitado esa guerra. Pero no lo hicieron, porque en Estados Unidos. Cojan ahí. Bueno, y en Haití, la ONU anuncia que votará sobre su misión en Haití. ¿Cuál misión? ¿Qué están haciendo? Cobrando buenos cheques, esos misioneros. La ONU, que yo no estoy de acuerdo con presencia militar, pero la ONU podría buscar una forma de participación más activa. A ver si ese país, no sé, busca un sendero. Busca un sendero diferente al que lleva. Entonces dice que va a votar en la ONU. La ONU va a votar sobre su misión en Haití. Bueno, hemos terminado por esta tarde. Yo le agradezco a ustedes, amigos y amigos televidentes, que nos hayan acompañado, como cada día. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, nos encontremos nuevamente para compartir otro espacio de las noticias del día. Hasta entonces.